El día de hoy vamos a hablar sobre el libro Concentraciones en números para la restauración de organismo de perros. Es muy importante recordar que este libro pertenece y corresponde al doctor Grigori Petrovich Grabovoi y que este es un resumen educativo de las series numéricas y cómo se trabajan los números para la restauración de perros, del cuerpo de perros. Tenemos que recordar que según el doctor Grigori Petrovich Grabovoi, las concentraciones en relación con los perros deben realizarse investigando la información de la conexión de los perros con los eventos futuros. La forma general de esta información puede representarse como dos conos unidos por sus bases. En el lado izquierdo se percibe la información del pasado, relativa principalmente a los propios perros, y en el lado derecho la del futuro, relativa a todos. Tenemos que recordar que la estructura de la información, la zona más amplia de la figura, corresponde al tiempo presente actual, donde los perros pueden desarrollar la capacidad de aplicar información del pasado y mejorar eventos futuros que afectan simultáneamente a muchos objetos, volúmenes de información y personas. La posición de la secuencia numérica, si trabajamos alguna secuencia, al realizar las concentraciones en series numéricas para la restauración del organismo del perro, el inicio de la serie se percibe ubicado sobre la cola del animal y el final de la serie en la zona de la cabeza. Los primeros números corresponden a eventos pasados, los números finales a eventos futuros. En cuanto al acercamiento mental de la serie, al acercar mentalmente la serie numérica al cuerpo físico o a la imagen del perro, intentemos penetrar en el proceso de pensamiento del animal. Es muy importante desarrollar nuestro pensamiento como si el perro lo percibiera a cada uno de nosotros, tanto a distancia lejana como cercana simultáneamente. Entonces tenemos que observar la propagación del pensamiento del perro, dirigiéndose hacia el lugar en el espacio físico, donde nos encontramos nosotros. ¿Cómo trabajar paso a paso? Es muy importante recordar que el doctor Grabovoi describe un proceso detallado de trabajo con series numéricas. Vamos a ver cómo es. Primero, tenemos que percibir la transición del pensamiento a la materia. Entonces, veamos estas citas. Usted verá la transición de la sustancia del pensamiento a la materia del espacio físico en el lugar de esa transición. Traslade su pensamiento al espacio de transición que posee brillantes matices de color. Obsérvelo mentalmente desde afuera. Paso 2. Contemplar las relaciones entre los perros como especie. Examine y perciba profundamente el proceso de interrelaciones de los perros como especie biológica. Intente comprender los vínculos mentales y la comunicación entre perros a nivel de su espíritu y alma. Vea de qué forma el alma del perro contacta con la suya y le pide desarrollarla hasta el contacto con la imagen humana. El paso 4. Paso 3. Entrar en el área de información de la vida eterna. Aplicando este conocimiento, salga al área de información de las tareas de la vida eterna de los perros y a través del área de información de su propia vida eterna, comience a comunicarse mentalmente de forma activa con el perro. La vida eterna une a todos. Paso 4. Enseñar al perro la comprensión del número. En el nivel emocional de contacto alegre con el perro, enséñele la comprensión del número. A los números iniciales de la serie, zona de la cola, asocie eventos pasados del perro, extrayéndolos con el pensamiento de la información del pasado. Fíjelo mentalmente, diciéndole al perro sobre esta correspondencia. Acceso igualitario a la información del tiempo presente. Entonces vamos a la parte 2, el paso 1 de la parte 2. Pase el tiempo actual con los eventos del perro. Verá que el acceso a la información de los eventos actuales es igual en velocidad para el ser humano, el perro y en general para todos los organismos vivos. En la práctica, esto se explica porque, por ejemplo, recorrer la misma distancia hasta un lugar de interés en el nivel físico puede hacerse por el hombre y el perro en el mismo tiempo.
El paso 2 de esta segunda parte, la ley de la vida eterna. Del principio de igualdad de posibilidades de gestión de la información, para todos se deduce que otros organismos vivos también pueden tener a nivel de información la misma velocidad de acceso. Así se comprende la ley de la vida eterna. Todos los seres vivos pueden participar con igual fuerza en el aseguramiento de la vida eterna. Solo es necesario que quienes saben realizar conscientemente la vida eterna enseñen a todos. Paso 3. Abrir los canales de percepción del perro. Habiendo planteado ante el perro el objetivo de aprender tal meta, en el tiempo presente se puede percibir cómo se abren inmediatamente los canales de percepción del perro relativos a los eventos futuros y en primer lugar al ser humano. Los perros perciben a nivel de información del futuro, ante todo, el órgano del ser humano que les interesa y que necesita ser normalizado para una buena salud futura. Paso cuarto de esta segunda parte. Conexión recíproca de la salud. La conexión de los perros con el organismo humano es tal que de la norma de la salud del ser humano pueden obtener la norma de su propia salud. El ser humano, de manera similar, puede obtener la norma de su salud a través del funcionamiento normal de los organismos de otros seres. A nivel de información, esto se percibe como la forma espiral de la macromolécula del ADN, donde cada vuelta siguiente de la espiral significa el organismo mediante el cual cualquier ser vivo se asegura la vida eterna. Tenemos que recordar que de acuerdo a estas investigaciones y a la información del doctor Grigori Petrovich Grabovoi, el ADN de los perros y la vida eterna se explica que asegura la realización del programa genético del desarrollo de los organismos vivos, es decir, contiene en su forma material el mecanismo de interacción con la forma informacional de los eventos futuros. El mecanismo de cognición que percibe la forma espiral informacional de la normalización mutua de los organismos vivos en dirección a la eternidad, superpuesto a la forma física del ADN con el objetivo de la vida eterna. Fija en la conciencia la eternidad de la vida como la única forma posible de vida. Entonces tenemos que los perros y la percepción de la eternidad. En los perros, esta percepción está muy desarrollada. Por eso frecuentemente intentan advertir al ser humano sobre una posible desviación de la norma. Salvan a las personas. Estudiando con la ayuda de las series numéricas el brillo de la norma, se puede aprender a eludir la información del envejecimiento y de los eventos peligrosos para la vida. En cuanto a la luz de la vida eterna, la luz de la vida eterna es visible con la visión espiritual a cualquier distancia, y guiándose por ella, los perros pueden regresar con las personas que aman, incluso si los llevaron decenas de kilómetros en automóvil. En el mundo existen muchos monumentos a perros que esperaron a sus dueños durante años. Los perros perciben a las personas siempre vivas. De esto se deduce que los perros perciben a las personas siempre vivas. A las personas resucitadas, los perros las perciben como si siempre hubieran vivido, eliminando de ellas la información sobre la resurrección vivida, acercándose así la información de los resucitados a la de los que siempre han vivido sin interrupción. Entonces, cuando vamos a trabajar el método de restauración, tenemos esta instrucción final. Para la restauración del organismo de perros, el doctor Grigori Petrovich Grabovoi indica que es necesario, de acuerdo con su percepción moderna descrita, entrar mentalmente en el área de información de la propia vida eterna de cada uno de nosotros y a través de esa área unir mentalmente el final de la serie numérica con los eventos futuros. Tenemos estos pasos. Vemos el uno: actuar desde el estatus de la vida eterna. Sentirá que realiza acciones desde su estatus de vida eterna que permite trabajar de forma estable con el simultáneo saneamiento de su propio organismo o del organismo de otra persona o a quienes percibe como eternamente vivos. 2. Protección mediante la información del perro. Concentrándose mentalmente en el área de información correspondiente a la actitud amistosa del perro hacia el ser humano,
puede protegerse si es necesario de la posible agresión de los animales. A través de esta área se puede restaurar los organismos de cualquier otro representante del mundo animal. 3. Enseñar a los perros el control del futuro. Intenta enseñar a los perros transmitiendo el pensamiento de que deben saber rastrear la influencia de la información del pasado sobre el futuro. Así los perros pueden acostumbrarse al pensamiento transmitido por el ser humano de que a través del pensamiento en el presente se puede gestionar creativamente el futuro. Tenemos que recordar que al concentrarnos en los números de los músculos del perro, tenemos que representar el perro como capta esas cifras tal como son. Entonces veamos esta nota. Pase al diálogo interno con el perro sobre las cifras y su aplicación más eficaz desde el punto de vista del dominio de las tecnologías de la vida eterna. Verá que los perros apoyan activamente la realización de la vida eterna y se vuelven agradecidos. Entonces, vemos aquí una imagen de la estructura del perro. Vemos la imagen y vemos algunas series numéricas correspondientes a algunas partes del perro. Por ejemplo, la región de su cabeza y la zona del tronco y sus extremidades. Entonces, estas secuencias numéricas son para trabajarse directamente en las zonas que queremos restablecer. Podemos concentrarnos una por una desde la cola y así ir siguiendo toda el cuerpo del perro. Pero vamos a centrarnos en este momento a la región de la cadera y displasia, sobre todo porque la displasia es una de las patologías más frecuentes en perros. Para su abordaje con el método del Dr. Grigori Petrovich Grabovoi, se trabaja con series numéricas correspondientes a las estructuras anatómicas de la región coxofemoral, es decir, todos los huesos de la pelvis, el fémur, la articulación coxofemoral y músculos asociados, y a continuación presentamos algunas de las secuencias numéricas directamente relacionadas. Entonces, recuerden, nos concentramos en todo lo anterior, en los pasos anteriores, y después podemos concentrarnos en la secuencia numérica de salvación global: 8979 489. Y pensando y concentrándonos en que todo en el mundo está perfectamente bien, toda la gente es alegre, todos los animales son cuidados, respetados, amados. Vivimos en un planeta en el que todo es equilibrado, armonioso, se restaura. Nos empezamos a concentrar haciendo la conexión en nuestro perro o en el perro que queremos trabajar, en cada una de estas secuencias numéricas en todo su cuerpo, visualizándolas. Vemos cada una de las secuencias, por ejemplo, la del hueso ilíaco. Y vemos ahí todo el hueso ilíaco, lo vemos completamente restaurado, perfecto, y nos vamos concentrando. Recuerden, dígito a dígito: 3, 1, 7, 5, 8, 1, 2, 1, 9, 6, 4, 8. Visualizamos los números, cómo se conectan al pasado, al futuro, cómo se conectan con nosotros, cómo nos conectamos con todo el cuerpo del perro. Y así hacemos cada una de las secuencias, visualizando el cuerpo del perro y la conexión con nosotros. Y siguiendo cada uno de los pasos, haciendo la conexión, recordando la vida eterna, visualizándolo completamente saludable. Todos sus huesos de la pelvis, todos los huesos del fémur y la articulación, toda la zona del sistema general pélvico. Podemos complementar con la imagen del libro de restauración del organismo de perros. Mientras visualizamos, podemos concentrarnos en cada una de las zonas y de las estructuras que han estado afectadas.
visualizando la parte, podemos visualizar la secuencia numérica entre la imagen de la zona o de la estructura anatómica que trabajamos y su imagen en espejo. Y visualizamos en esta zona la secuencia numérica que estemos trabajando. Cada parte de la pelvis, o podemos irnos también, si ha tenido ya lastimadas las rodillas o alguna parte del esqueleto de la extremidad pélvica, irnos también a las partes del esqueleto que se han alterado o que no están bien, que han salido de la norma. Añadí también, para trabajar la displasia de cadera, las secuencias numéricas correspondientes a los músculos, que muchas veces estos músculos pierden tono, pierden fuerza, pierden volumen y tenemos también que restaurarlos. Entonces es muy importante restaurar cada uno de los músculos que dan también fuerza a esta articulación, toda la zona de cadera, y que se restaure cada uno de ellos de forma armónica y adecuada. Entonces, ven, si van a trabajar toda esta zona de displasia de cadera, es importante también trabajar los músculos de la cadera y la región pélvica en la displasia. Cada uno de ellos, hacer la concentración, visualizarlo completamente luminoso, como la secuencia numérica irradia luz hacia el cuerpo del perro, cómo el perro comprende la secuencia numérica, visualizando cada una de las secuencias numéricas. Entonces, podemos enfocarnos también en la imagen de la zona correspondiente que estamos trabajando del perro y con eso fortalecer nuestra concentración. Entonces podemos trabajar cada uno de los músculos también. Les recomiendo que proyecten la imagen, por ejemplo, como aquí las secuencias numéricas las puse muy pequeñas, que la proyecten en la televisión, por ejemplo, para que puedan verlas bastante bien y puedan trabajar una por una las secuencias numéricas relacionadas con la zona que van a estar trabajando. Vean todas las zonas de la extremidad pélvica, los músculos de la pelvis, de la extremidad pélvica izquierda, vean ahí. Y también, si han ya estado dañados los nervios y los vasos sanguíneos de la pelvis y del muslo, trabajar también esas secuencias numéricas. Entonces es importante recordar, por ejemplo, aquí las voy a poner un poquito más grandes, ¿sí? Para que puedan verlas un poco mejor. Toda la zona del nervio ciático, nervio tibial, nervio peroneo común, la arteria femoral, los ganglios linfáticos. Entonces, todas estas zonas son importantes para la restauración del cuerpo de perros. Los nervios y vasos sanguíneos de la pelvis y el muslo, tanto aquí ya tenemos los de la superficie medial, aquí. Entonces, es muy importante que recordemos que como resumen, tenemos una integración de las secuencias numéricas del organismo del perro para tratar displasia de cadera. Entonces, podemos trabajar de forma general también con el sistema locomotor general. Podemos ver esta secuencia numérica trabajando con su motricidad y con su esqueleto de forma general, con todo el esqueleto, que muy probablemente su biomecánica lo ha alterado. Entonces tenemos que trabajar también en el esqueleto del perro. Sobre todo la pelvis y el acetábulo del hueso coxal, que es donde ha estado mucho el problema, porque no hay una superficie adecuada para la articulación, para la cabeza del fémur. Entonces, nos concentramos más en el hueso pélvico, en toda la fosa acetabular, en la superficie articular auricular y en la fusión pélvica. Esas zonas son muy importantes para que haya estabilidad en la articulación. Y sobre todo, toda la secuencia que corresponde al fémur y la articulación coxofemoral, ya del hueso femoral, la secuencia numérica, el cuerpo femoral,
y toda la zona del bloque femoral y la rótula, que está por la biomecánica también incluida. De la cadera, los músculos clave, el glúteo medio, el glúteo superficial, el tensor de la fascia lata y el aductor del muslo, así como el nervio ciático. Entonces, esta sería como una zona de resumen también para estar trabajando de forma muy constante, diaria, en la concentración. Entonces tenemos que recordar que al trabajar con estas series numéricas, tenemos que visualizar los números, cómo crean líneas de luz dentro del tejido de la articulación coxofemoral del perro. Estas líneas se intersectan y crean cualquier materia física. Trabaje desde su estatus de vida eterna, percibiendo al perro como eternamente vivo y eternamente sano. Entonces tenemos que recordar que tenemos que verlo eternamente vivo y eternamente sano. Muy bien, pues espero que haya sido de utilidad y que sea de utilidad para trabajar la displasia de cadera en perros. Entonces, puse aquí algunas imágenes también del cráneo del perro, porque pues está relacionado también para la mejoría en su salud. Que tengan un excelente día y que este trabajo sea excelente. Que tengan una maravillosa vida. Muy bien. Muchas gracias por su atención.